C dice, no tengas hijos. Hasta yo me acuerdo de esa frase. Una frase así te puede cagar la vida. B dice, yo sueño con la mamá diciéndome esa frase. Me despierto en medio de la noche y ahí está. A dice, ¿la mamá? B dice, la frase, esa advertencia. A, B y C son 3 de los 4 hermanos que conforman una familia, unida, como toda familia, por el resentimiento, el abandono, las complicidades, las competencias, las quejas, los pendientes y las frustraciones. Una noche de viernes, 3 hermanos se reúnen en la casa de la mayor, sentados en el viejo comedor de infancia. Tienen un asunto que resolver, o eso esperan. Mientras, afuera, una plaga de langostas, como la del castigo bíblico, cae del cielo de una ciudad en toque de queda. Adentro quedan los toques de la infancia, lo que significa ser hijos, lo que arrasa la maternidad, un toque de queda que nunca se fue. En 9 escenas y en clave de comedia, en esa cosa animal, Lina Meruane adopta y lleva al teatro su ya clásico ensayo Contra los hijos, una extensión escénica sobre un tema que sigue más vigente que nunca, la maternidad como mandato. Y estamos esta tarde acá en Frecuencia Literaria con la gran Lina Meruane, escritora académica, autora de los volúmenes de cuentos Las Infantas y Avidez, las novelas póstumas Cercada, Fruta Prohibida, Sangre en el Ojo y Sistema Nervioso. Y en no ficción, como lo comentamos, también ha publicado Viajes Virales, Contra los hijos, Zona Ciega, Palestina en pedazos y el ensayo lírico Palestina, por ejemplo, y el biográfico Señales de nosotros. Y hoy vamos con esta muy buena adopción de la diatriba de Contra los hijos, esa cosa animal. Qué maravilla leer teatro, qué rico reírse así, Lina Meruane. ¿Cómo estás? Bienvenida a Frecuencia Literaria. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Oye, qué buena bola que te mandaste, en el sentido de darle una nueva vida a un libro que generó muy buen ruido, encuentro yo, un muy buen debate, porque Contra los hijos, Lina, ya es del 2014, ¿no? Si tengo entendido por ahí. Del 2012. 12, más todavía, Sí, imagínate. Sí, para mí fue muy inesperada la recepción que tuvo ese libro, porque yo pensaba que este era un tema que solo me rondaba a mí, ¿viste? Como una vive en su pequeña burbuja y de repente escribo el libro, bueno, que me reí mucho escribiéndolo, es un libro que disfruté así, pero pensaba en todas las amigas, en las cuñadas, en las primas, qué iban a decir cuando yo dijera, entonces me daba risa. Y publiqué el libro y primero se publicó en una editorial pequeña en México, que es tenía una colección que era todo contra algo. Contra la televisión, contra la belleza, contra los poetas. Yo dije, yo escribo contra los hijos. Me demoré 4 años en escribir ese libro corto. Lo escribí de una patada. Y cuando lo presentamos en México, había 400 jóvenes, chicos y chicas. Wow. Lo vendieron con un condón. ¿En serio? No, eso ya fue divertidísimo. Qué buena estrategia de marketing. Y no sé si para los condones, buena estrategia. Claro, bueno, no sé, o para el libro, pero como sea. Y entonces, nada, ahí partió la cosa. Después lo presentamos en Chile y llegaron 100 personas, que para mí eso era completamente inédito, y se quedó gente fuera porque no se podía meter más gente a la sala. Mira. Entonces yo pensé, oye, esto sí que está tocando alguna clave de la que yo, sin saberlo, me estaba haciendo cargo. Y ahí empezó mi escritura sobre las maternidades. Esta es la primera, Contra los hijos. Esa cosa animal es una adopción y ampliación de lo que ya había trabajado ahí. Hay otro ensayo en camino y también hay otra obra de teatro en camino. Genial. Ya que hablabas de adopción, más allá del juego de palabras por los intereses en común, los puntos, ¿no? Achurados ahí de esa teoría de conjunto. ¿Por qué también, veámosle todas las amplitudes? Porque adaptación, que es lo que más solemos utilizar para estos cambios de lenguaje, queda corto quizás para esta adopción. Aquí el humor, aunque igual estaban las diatribas también, ¿no? Pero acá el humor es esencial y además que están los personajes, la historia, la escenografía, todo te habla. ¿Cómo fue esa adopción al teatro y por qué el uso de ese término, Lina? Bueno, primero que nada, yo he sido una
parte de un público que va al teatro. Yo soy de esa generación que empezamos a ir al teatro cuando llegaron todos los dramaturgos con todos sus lenguajes desde el exilio. Y además soy sobrina de una gran actriz, la Nelly Meruane, Claro. que los de mi generación saben quién es. Supuesto. Tremenda actriz de telenovela Tremenda. y de teatro. Entonces yo desde muy chica veía teatro, hice teatro en el colegio como la actividad extracurricular, luego cubrí teatro como periodista y fui mucho al teatro, soy lectora de teatro, he enseñado teatro. Sé que es un género que me es familiar desde muchos Literal. sentidos, sí, pero nunca me había atrevido a escribir y me encargaron esta obra. Entonces ahí fue que yo me puse a escribir y la verdad es que lo que tiene el teatro, esto yo ya lo había visto, es que cuando tú pasas un texto, digamos, de prosa, ¿Mm? en este caso un ensayo, a la escena, al poner, digamos, las dificultades y las contradicciones en diferentes personajes y generar tensión entre ellos, generas humor. Ahora, el humor también tiene una clave muy local. O sea, esta misma obra se presentó en Barcelona y la gente no necesariamente entendía lo chileno del lenguaje, ni el humor negro, que tiene una clave muy chilena, Total. ¿no? Ahí a mí se me expresa todo ese sentido del humor muy, muy chileno. Entonces creo que también yo aprendí algo sobre cómo funciona el humor. La tensión, la dinámica, el contrapunto, pero también lo local que puede ser nuestro lenguaje. No te estoy contestando la pregunta porque me No, fui por otro lado. no, está perfecto, porque en el fondo el tema de la adopción finalmente y el humor, el valor del humor, ¿no? Sí, pero te iba a decir otra cosa, y es que cuando yo pensé en la obra de teatro, claro, me costaba pensar qué hacer con una voz tan fuerte que es la del ensayo, que es la voz de la diatriba. Claro. Que no es mi voz, es una voz también construida y no necesariamente dice las cosas que yo opino. Igual hay un coro. Sí, exacto, hay coro de otras personas. Yo me nutrí de los comentarios de mis propias colegas de generación y otras. Entonces, bueno, pero esa voz era una voz muy única, muy, muy dictaminadora. Entonces, ¿qué hacía yo con una obra de teatro? Y entonces ahí pensé, bueno, 3 personajes, que cada uno tenga su crisis y que cada uno tenga sus rabias del pasado y que cada uno tenga su secreto. Y creo que eso es mucho más que una adaptación. Por eso con el editor, el querido Guido Arroyo, pensamos, juguemos con esta otra palabra que es adopción, pero que digamos en estricto rigor sería una ampliación de lo que yo trabajé en Contra los Hijos para entrar con otros temas. Está el tema, por ejemplo, de las madres migrantes, que se hace con las mujeres que tal vez no tienen medios para solventar la maternidad, el aborto, que es un tema importante. Hay un personaje que digamos, debate este tema en la obra y también la cuestión de la reproducción asistida, que será tema de un ensayo posterior. Donde vas a profundizar más. Sí. Sí, si pensamos que el ensayo Contra los Hijos podría apelar quizás, no sé si la palabra es persuasión, porque también hay seducción. Esa cosa animal, ya vamos a hablar del título, en el teatro, en este caso, que realmente es un placer leer teatro, chicos. No, todo lo que nos están viendo y oyendo no le tengan miedo, porque es un placer leer teatro. ¿Qué agregarías en esta adopción, ¿no? Si fuese quizás persuasión, seducción, ¿qué será? Identificación, conmoción. ¿Qué verbo moviliza el teatro para ti? ¿O esta obra en particular? Sí, yo creo que todas las que mencionaste, tal vez menos la de persuasión, porque la persuasión del ensayo, que esa es, digamos, el leitmotiv del ensayo es, te voy a convencer de mi punto de vista. Sí. En el caso de esta obra de teatro, no hay te voy a convencer, porque realmente lo que empieza a pasar es que entre estos 3 personajes, cada uno tiene una posición, pero también duda de su posición. Hay mucha, mucha contradicción aquí. Y lo que aflora es esta conmoción. Yo me doy cuenta sobre todo, no tanto por mí, que soy la autora, que estoy como metida y que no tengo mucha distancia, pero cuando presentamos la obra de teatro, salían chicas de la obra, y yo estuve todas las noches en la memoria, y me decían, quedé conmovida. O, cuánto disfruté, pero, me generó muchas más preguntas de las que tenía al entrar, ¿no? Entonces yo creo que la conmoción intelectual y emocional tal vez es la palabra que mejor define el efecto de esta obra.
de esa cosa animal. Yo me maté de risa, yo lo reconozco porque lo disfruté de principio a fin. Y quiero ir con algunos de los elementos antes de entrar a los personajes. Las langostas, esta señal de poder divino, ya lo sabemos, como castigo para liberar la esclavitud. Y ahí uno se pregunta, a propósito también de la obra, de las madres. La langosta, estas son puras asociaciones libres que dice Elina. Sí. Símil del cangrejo, ¿no? Símil, ¿no? Que es el símbolo de cáncer, el hogar, la familia, maternidad, el apego, los celos. Animales con gran capacidad de reproducción, la langosta y regeneración. Y la peste también, como los hijos, que chupan, que drenan, que devoran. ¿Por qué la langosta? Y usar además este símbolo de los castigos, ¿no? De divino, de Dios, al faraón de Egipto por la esclavitud de los judíos. ¿Y por qué esa imagen quisiste usarla? La verdad es que más bien pensé en una obra que adoro, que es Edipo Rey, de Sófocles, que si la han leído o la recuerdan o la han visto, se inicia con los sabios de Tebas viniendo donde Edipo para decirle que hay una gran plaga, una peste, y es porque se ha cometido un crimen que no está resuelto. Esto, digamos, sumando a todo lo que ya dijiste sobre lo que significan las langostas, tiene que ver con el final, ¿no? Los hijos han hecho algo que no está bien hecho, digamos un crimen simbólicamente, y eso está dando vueltas todo el rato en la conciencia de estos personajes. Entonces yo pensé realmente en esto, pero la cuestión, la clave, digamos, de el tiempo de escritura es que estábamos todavía en COVID. Yo me fui a una residencia todavía con mascarilla, con 4 vacunas, y tenía muy Residencia presente... literaria, no de otro tipo, ya que estamos hablando Sí, de... sí, no era un geriátrico, no. O cuando te aíslan porque estás contagiada, Sí, digamos. no, era una residencia literaria que de hecho era Casa 100 años de soledad, que es donde García Márquez escribió su gran novela. Está ahí tocando todo. Sí, pero yo no me podía ir a escribir una novela a la casa de García Márquez, era demasiado. Y además se me imponía, digamos, la figura, así que dije, tengo que hacer algo completamente distinto. Y tenía solo 2 meses, así que pensé una obra de teatro. Uy, ¿solo 2 meses? Sí, la escribí muy rápido, pero como te digo, venía yo como con la clave pandemia, y entonces las langostas aparecieron. Necesitaba un toque de queda que no fuera el toque de queda militar, porque no es ese momento. Necesitaba que estuvieran encerrados estos personajes y que les resonara este ruido que lo pusimos en la obra de teatro, claro, que es no solamente el de la reproducción acelerada de las langostas bíblicas como peste, sino que también es la destrucción, ¿no? O sea, las langostas se lo comen todo. Devoran, entonces destruyen, ¿no? Entonces, también esta idea contrariante de los hijos que, bueno, que ahí están, pero es como que se toman la escena, ¿no? Que también hay una cierta clave negativa, ¿no? Entonces quería que eso fuera simbólicamente lo que arropa esta conversación tan intensa que es la de esa cosa animal. Ya que aclaraste, ¿no? Para no confundir que la residencia era literaria y no era un geriátrico, es importante también los personajes que no están en escena. Sí. Y a propósito de un chal, no voy a spoilear, y ahí, bueno, las langostas, la madre, ¿no? De estos 3 de los 4 hijos, porque hay otro que está fuera de Chile, el enano, el que no hizo nada, el que arrancó, no falta en la familia el que arrancó, se salvó. Bueno, es que fíjate que hay 2 personajes heteros y los 2 son los que se han abandonado a la familia, el padre y el hermano menor. Exactamente. Y esa madre está en un geriátrico y se nombra nomás, igual que la señora Angélica, que es la nana, la cuidadora, la madre sustituta, la que cobra las facturas de los cuidados. Ajá. Andrea, la amiga, la polola, también suena medio feo, pero como sujeto sexual del pasado, la sujeto, como que moviliza el eros. El padre, como que tú pusiste, solamente presentación de personaje ausente, notable. Y quiero volver también a las escenas, ¿no? O más bien la escenografía y el comedor. El comedor es muy elocuente, donde se reúne la familia a comer, para alimentarse. Está todo este tema como de la sobremesa, que es muy familiar también, y todo lo que se genera ahí cuando dicen no hablemos de política. Ay, política es todo. A propósito de B, la hermana es socióloga. La feminista. La feminista, exacto. Genial. Y esto también es bien simbólico. No solo las acciones, el comer, tomar. No sé si fuman, a ver, eso no lo recuerdo, parece que sí, ¿no? Pero toman, eso sí, se dormitan, pelean, recuerdan, pelan. Y el cambiarse de los... Eso es muy simbólico en casi todas las familias como conservadoras o tradicionales. Sentarse a la mesa, cada uno tiene su silla, o sea, de forma natural. Padre, madre, sé qué hay, no sé qué, los hermanos, cada uno se posiciona
y queda ahí. Acá se van rotando todo el rato, van cambiando. Hablemos también de ese lenguaje que el movimiento y la posición habla también de estos puntos de vista donde a veces son tres y es conflictivo ser tres. Sí, sí. Van haciendo ¿Eso alianza. está escrito o lo viste en la obra de teatro? Está escrito. Ah, mira, fíjate, Está no me escrito. acordaba No he que visto la obra, si leí nomás el libro. Ah, qué lástima. Sí. Bueno, vamos a ver, ojalá podamos Está escrito. ojalá podamos volver. O sea que me lo imaginé yo, porque claro, fíjate, una de las cosas, esto te hago un paréntesis, Dale. que me costaba un poco con la obra de teatro, es que en la obra de teatro realmente uno solo escribe a los personajes. En la novela uno es todo, la directora, los actores, la escenógrafa, la sonidista, la vestuarista, la Tramoya. iluminadora, es todo. Sí. Incluso la productora. Y hace la prensa, pero en teatro no, en teatro uno tiene que delegar. Entonces yo me vi necesariamente forzada como narradora a incluir algunas indicaciones, que eso le molesta mucho a los directores de teatro, porque no los deja imaginar a ellos o ellas libremente. Pero yo necesitaba espacio y esto se convirtió, me alegra saber que se me había ocurrido a mí, Sí, está. que fuera dinámico, que hubiera como un juego como las sillas musicales un poco. Claro. Porque en efecto los personajes van cambiando de rol y las alianzas cambian. O sea, no son siempre 2 contra 1 o cada uno contra el otro, sino que también, sino que de pronto las alianzas cambian según lo que están recordando o pensando. Y esto se convirtió en escena en una mesa de comedor con ruedas y sillas con ruedas. Entonces, aunque es muy, muy simple la puesta en escena, una gran mesa de comedor, 3 sillas, todo se está moviendo todo el tiempo para pensar en ese dinamismo que son las relaciones de familia, de amor y odio, como tú decías al inicio. Y también a propósito de esa figura o esa imagen de las sillitas musicales, este juego donde uno pierde el que no se sienta cuando para la música, y todo este dinamismo que se da ahí en la mesa comedor, también juegan cachipún en alguna de las... Eso cuando lo presentaste afuera, que yo no sé si es muy chileno ese juego, o tiene digamos, algunas lecturas también fuera. No, en España existe, no ya. se llama cachipún, se llama creo que algo así Tijera. como tijera, piedra... Ah, ya, como en Argentina. Sí, Ya, ok, sí. ok. No, ok. no, creo que esto es un juego internacional, Ya. transversal de la infancia. Nosotros le llamamos cachipún, que a mí me parece buenísimo, demasiado sí. bueno. Y también pensaba que este juego era particularmente útil en esta relación de 3 hermanos, porque están todo el tiempo como en esta competencia. Entonces se resuelve o no se resuelve en el cachipún, porque hay un momento clave en la obra donde el hermano le pide algo a las hermanas y una dice, hagamos cachipún, y no, esto no. No, esto no se puede resolver así, ¿no? Entonces el cachipún también es el reemplazo de momentos de diálogo en el que hay que pensar y ellos como que vuelven a la infancia. Exacto. Hay como momentos muy adultos y luego como volver a la infancia. Y ahí está el cachipún para señalar ese momento de regreso. Estamos con Lina Meruane acá en Frecuencia Literaria por Radio USACH, hablando de su más reciente libro, preciosísimo, esta obra de teatro, Esa cosa animal. Quiero detenerme en algunos de los personajes que los encontré notables. De hecho, no sé por qué, la que más me detuve es la hermana segunda, B. No sé, por algo será, 38 años, es más chica que yo. Socióloga, profesora, sin hijos. Y me encanta esta frase, ¿no? Estoy en contra de los hijos, dice ella. Siempre lo he estado. Antes los hijos eran, ¿cómo decirlo? Eran como langostas. Si querían comer tenían que ponerse las pilas. Los hijos ni siquiera eran tan niños. La infancia se inventó después. Y agrega a esta hermana segunda, o B, en la obra, que ella a la vez ve a sus alumnas, porque es profe, ¿no? Como decíamos, como cabras. Sé que mis cabras piensan en el suicidio y admiran y piensan en Virginia, la loba, Virginia Woolf. No tengan hijos, le van a cagar la vida. Esa frase nos decía la mamá y acá las recuerda, ¿no? Y esto de nuevamente los animales, po. Cuidado con las cabritas saltamontes, con todas esas madres superiores, ella le llama la atención, ¿no? Estas madres superiores de la maternidad que se creyeron el cuento. Hablemos de la animalidad. Luego te voy a pedir que leas una parte donde haces alusión directamente al título. ¿Por qué cambiarle también el título a tu ensayo, a tu diatriba en esta adopción teatral? Bueno, primero que nada, porque lo que hablamos al principio, ¿no? Esta es una ampliación, no refleja 100% el pensamiento contra los hijos. De hecho, es solo el personaje de B, la feminista, la que encarna o corporeiza, Sí. ¿no? Parte de ese discurso, de esa diatriba. Y aún así, ella también duda, ¿no? Este es el personaje que tiene una posición muy clara, no quiere tener hijos y sin embargo, en el momento en que se inicia la obra, ella está dándole una vuelta a esa
contradicción. Porque no sabe si viene de la madre o de ella misma, ¿no? Claro, no sabe si ese no querer es suyo Sí. o se lo metió la mamá. Claro. Y no sabe si tener un procrear, digamos, con su pareja actual. Pedro. Con Pedro, exacto. Que además Pedro es una sorpresa para los hermanos porque esta es un personaje que también es bisexual. O sea, tiene la contrariedad, pero por todos lados metida. Y se me olvidó lo que te estaba diciendo. No, y un poco de los animales, ¿no? Ah, sí, y la animalidad. Bueno, como empecé con las langostas y la plaga, y la verdad es que me había quedado con una frase que había leído en algún lugar, de las muchas lecturas que he hecho para estos temas, y era que la maternidad es la cosa más animal que le puede pasar a una mujer. A mí cuando leí esa frase me impresionó. Yo no he tenido hijos, con lo cual no he pasado por ese momento animal, por así decir. Pero me pareció que sí, que tenía sentido, ¿no? Es cuando te vuelves toda cuerpo, sobre todo en el parto, el momento del parto, que es una cuestión que no importa qué ideas tengas sobre nada, tu cuerpo está ahí cumpliendo una labor que puede ser muy dura y muy difícil, muy dolorosa y al mismo tiempo, supongo, muy feliz. Entonces ahí empecé a pensar qué tal si esto es una escena animalizada, ¿no? Y entonces cada uno de esos personajes tiene su momento de hablar de lo animal. Claramente la feminista habla de sus cabras. Es que además hay una cosa, perdón, te voy a hacer un paréntesis, dale. pero cuando estaba escribiendo, a mí me gusta mucho pensar en el lenguaje, las claves del lenguaje, y esta obra particularmente es muy chilena. Y me di cuenta de que tenemos una cantidad enorme de expresiones animales, lo cual me ha hecho pensar que a lo mejor es porque en algún momento en la migración campo-ciudad se trajeron todas esas expresiones. Entonces lo pasé chancho, se me echó la yegua, hagamos una vaca, muere pollo, se echó al pollo. Bueno, y me puse como en este no paralelo, vaca, sí, me puse como a buscar todas estas expresiones y me moría de risa, como diciendo qué increíble. Entonces ese lenguaje también alimentó los juegos de la obra y intenté meter algunas de estas expresiones en el texto. Entonces están las cabras montesas, las cabras chicas, las alumnas, pero también está un momento que, si quieres, lo podamos leer luego, que es una discusión sobre los animales, y hay un momento que a mí me gusta especialmente, sobre todo en escena, donde el personaje masculino, que es este hermano gay, que quiere tener hijos, recuerda su relación con Andrea, y donde ella lo llama animal. Así lo hacía Daniel Parra. Y claro, ahí yo sentía que caía, digamos, la clave del título. Me llamó animal, ¿no? Por lo que él deseaba y por las contradicciones de ese personaje también. Absolutamente. Personaje hermano tercero, de 37 años, economista de derecha, de vestimenta muy masculina, señala también acá, que me encanta cuando dice, Juan quiere lo que yo quiera. Querer no es poder, no en este país. Después pregunta a las hermanas, ¿ustedes me quieren? Lo encontré entrañable igual. Sí. Ya, vamos a seguir con Lina Meruane acá en Radio Usach. Estamos en Frecuencia Literaria. Recuerda que todos los capítulos los encuentran en Spotify y luego que se emitan, por supuesto, acá a la 94.5, como en este día ya martes, también luego lo encuentras en YouTube. Vamos a la música, ya regresamos. Estamos de regreso acá en Frecuencia Literaria con la gran Lina Meruane. Qué placer tenerte aquí presencialmente. Te había leído, como te comentaba, igual que a Nona Fernández, que a la gran también Ale Costamaña. Todas escritoras chilenas contemporáneas a las que les tengo mucho respeto. Yo también, cariño también. Sí, lindas. Además que son todas profundas, críticas, agudas, complejas. Me gusta mucho la literatura y bueno, y todo lo que escriben en realidad, no solo literatura, también de no ficción. Es una suerte tenerlas de compañeras, de colegas de generación. ¿Se juntan ustedes? Ya sí, que estamos? Nos vemos, nos encontramos, la Nona y la Alejandra vinieron a ver la obra. Buenísimo. Así que fue como muy emocionante eso, muy lindo, muy generoso de parte de ellas también. Y nos vamos a ver en la presentación de Marciano del libro de Nona Fernández. Exactamente. Entonces, ahí nos vamos a ver. Lina Meruane, vamos a escucharte a propósito del título de esta bellísima obra de teatro, Esa cosa animal, y voy a ser majadera. El teatro no solo hay que ir a vivirlo, sentirlo ahí en presencia, que como tú bien decías, todas las funciones son distintas, también hay que leerlo, porque realmente es una experiencia
voy a usar estas palabras de ahora, ¿no? Inmersiva. Y tú te imaginas tu propio elenco, aunque igual ahí hay fotografía de quiénes son justamente los actores, las actrices sobre todo. Me encantó cuando los hermanos dicen, estás en minoría, y le dicen a él. Bueno, pero más allá de la fotografía, lo que se pueda compartir y del montaje mismo, cuando te cuentan los elementos que uno a veces cree que sobran, no, todo es esencial para la construcción de lo que es esa cosa animal. Te escuchamos, Lina Meruane. Bueno, justo antes comentaba ese momento que a mí me gusta especialmente, que lo interpreta Daniel Parra, que es el personaje masculino. A propósito, los actores son dos chilenos, obviamente. También estaba Lorena Carrizo y Daniela Yaque Sabiño. Realmente muy, muy, muy queridos actores, así que aprovecho de lanzarles aquí una frase de amor. Entonces él dice, me gritó animal, que era un animal. Me gritaba, pero yo ya no la oía. Yo me estaba preguntando, ¿qué animal sería yo si solo quería un hijo, solo un hijo? No una camada, una caterva, no una jauría o un rebaño, no un cardumen, un enjambre. ¿Qué animal tiene solo un hijo? Y las hermanas se quedan un momento en silencio y empiezan a decir, ¿la elefanta? ¿La jirafa? ¿La rinoceronta y la hipopótama? Y la otra dice, los gorilas y los orangutanes. ¿Las osas? ¿O solo las pandas? Las llamas, por supuesto, ese las es de la feminista. Y la otra, que es conservadora, dice, y los camellos, todos los camélidos. Las canguras, los delfines, los ballenos, ballenas, solo una cría cada 2 o 3 años, pero viven harto. Las pulpas, los pulpos será. La mamá pulpo, esa, la que pare sus 30 pulpites y luego se echa a morir, como la mamá. Y entonces el hermano ya angustiado las interrumpe y dice, el hombre puede elegir tener un solo hijo. El hombre. El hombre, po. El hombre, po, dice este hermano. ¿Cómo fue, Lina Meruane, dar vida, cuerpo? Y ahí hablamos, ¿no? En cuanto a los oficios, en este caso dueña de casa, porque si no, ¿cómo? Lo que es la hermana primera, ¿no? De 43 años, casada, escuche bien, 5 hijos. Me llegó a doler y a agotar, dueña de casa. Y luego vamos a hablar algo de que ella dice que, a propósito del padre ausente, dice, me da pena la mamá, nosotros no le damos bola, y en cambio el papá, todas las pasadas, le perdonan todo porque es el papá, no esperan nada del papá. ¿Cómo fue crear esa mujer que un poco, no sé, uno piensa, perdona si estoy haciendo sesgo, que podría ser un estereotipo para ti? Para mí lo es, pero que existe, por supuesto. Sí. Bueno, creo que hay algo un poco misterioso en la creación de personajes, porque una no sabe cómo son esos personajes antes. Más allá de que yo pensé, bueno, una hermana conservadora, una hermana feminista, un hermano gay. Pero más allá de eso yo no tenía una idea de quiénes eran ni qué les pasaba. Hay algo que cuesta explicar. Yo solo había leído a Julio Cortázar, que decía que los cuentos venían escritos y él era una especie de medium que ponía todo en papel y que cuando terminaba ya estaba listo el cuento. Y yo decía, bueno, ya, tampoco, ¿no? O sea, también hay un trabajo de edición y tal. Pero pasa algo que una entra un poquito en trance. Y yo cuando te digo que escribí esa obra de teatro en 2 meses, realmente fue fulminante, para mí incluso, que a veces tengo escrituras rápidas y a veces me demoro 10 años en escribir un libro. Pero fue fulminante esta obra de teatro y los personajes aparecieron. O sea, yo sabía quiénes eran, digamos, esas 3 cosas que te acabo de decir, pero no sabía más allá de eso cuáles eran sus claves internas. Entonces este personaje que parte siendo un personaje, digamos, acartonado, estereotípico, mujer conservadora, con muchos hijos, y en contra del aborto, claro, se van descubriendo sus capas internas de contradicción. No quiero matar mucho, no quiero spoilear, está bien. pero va entrando en capas cada vez más profundas de contradicción. Y su monólogo, porque cada uno de estos personajes tiene un monólogo así muy particular, ella en realidad tiene 2. Ella representa a la madre en ausencia, porque ella fue un poco madre de los hermanos. Entonces ya tiene esa clave de haber tenido que ser joven y ser madre al mismo tiempo de sus hermanos, mientras la madre tenía que trabajar. Pero luego tiene su propio monólogo, y es un monólogo que es muy emotivo,
porque ella habla de un momento muy duro por el que tiene que pasar. ¿Puedo decir solo mamami? ¿Mm? Mamami, Sí, por bueno, ejemplo. sí, Qué sí. lindo lo que dice de ese apellido. Sí. Ahí es porque ahí aparece un boliviano, un Sí. doctor boliviano que la ayuda. Entonces está, por un lado, su trampa conservadora. O sea, ella está atrapada también Sí. por el pensamiento conservador. O sea, yo quise pensar que no es tan simple ser conservador o conservadora cuando eres mujer, porque tienes todo en contra, en realidad. Mucho más que la hermana liberada, que tiene sus propios conflictos. Entonces empecé a pensar como con más, tal vez con más generosidad, en el hecho de que estos estereotipos tienen también por debajo un gran ruido interno. Y entonces ese personaje, por un lado, es muy dramático, pero también hay un momento muy cómico de ese monólogo, cuando ella empieza a pensar, empieza a recordar la guerra del Pacífico con los bolivianos y los peruanos y cómo sería tenerlos hoy, que ellos tienen más hijos y tienen no sé qué. Y entonces la gente está como en un momento súper dramático, a punto de lágrima, y de repente te empiezas a reír porque realmente es brutal lo que está diciendo, porque además es racista. Claro. Entonces, ese personaje se me apareció, tal vez el que más, porque es el que menos conozco internamente. Al personaje de B lo conozco mejor porque yo soy feminista y conozco a muchas feministas y me encuentro con muchas feministas. Además, yo soy profesora, tengo un montón de alumnas. Tienes tus propias cabras. He tenido mis propias cabras, de todo tipo de cabras, digamos, y cabros también. Uy. Entonces, a ese personaje un poco lo conozco mejor y me costaba menos imaginarlo. Es el personaje más protagónico, Sí. la feminista, tiene mucho más palabra. Por si hacemos un conteo de palabras, tiene mucho más, habla mucho más, tiene un monólogo mucho más largo. Pero sí, creo que ahí la diferencia es muy grande entre esas dos hermanas y luego también las complicidades entre esas hermanas es muy interesante. Digo, yo lo digo como si no fuera mi obra, porque ya la escribí el 2021. Entonces ya pasaron 4 años, yo ya ni siquiera la siento tan mía, la pienso más como lectora. Y el hecho de haber adoptado, voy a usar esa palabra que tú utilizas que me gusta mucho, esta diatriba nuevamente o este ensayo, el lenguaje de dramaturgo, de la dramaturgia. Fue muy complicado, quizás el tema de los diálogos, ¿dónde te costó? No sé si la palabra es costó, porque 2 meses en realidad y ese trance que tú decías, tiene que haber habido ahí una fluidez, pero de antes, ¿no? Con esos miedos que uno tiene antes de ponerse con el computador en blanco, por no decir el papel, esa presión incluso del tiempo, de la residencia. ¿Cuál era tu gran aprensión respecto a lo que era la escritura teatral, la dramaturgia? Bueno, por supuesto, la gran aprensión es no haber escrito nunca dramaturgias, ¿no? O sea, no, yo Estás en no, pelota. un poco sí, un poco ahí me tiré desnuda, digamos, sobre el computador. Pero ¿sabes qué? Eso es un poco mentiroso también, porque yo cuando era joven hice un par de talleres de dramaturgia. Estuve una temporada en España y había unos cursos que impartían 3 dramaturgos. Uno era el español José Sanchís Sinisterra, que era una figura en esa época, bueno, ahora está mayor. Y luego él era muy creativo, tenía un sistema pedagógico muy creativo para estimular la escritura, como de juegos. Entonces te ponía consignas, tipo, ok, 2 personajes en conflicto haciendo esto. Entonces eso ayudaba un poco, te daba una clave. Luego también estaba Marco Antonio de la Parra, que también tenía su propio sistema, y Rodrigo García, que es un dramaturgo argentino muy potente, muy provocador, y también nos hizo trabajar, pero a partir de imágenes. Marco Antonio nos llevó a un lugar, Rodrigo nos tiró imágenes y había que escribir desde ahí, y luego José Sanchís Sinisterra tenía este modelo de consigna. Entonces yo creo que un poco yo tenía eso y había tenido que trabajar de esa manera. Entonces eso uno como que lo acumula y no lo olvida. Y luego también bueno, tenía el texto de base, que también me ayudaba, y había tenido una experiencia de adaptación de dramaturgización del final de Fruta Podrida, que es la novela, que hay un monólogo. Y había trabajado con un director chileno que vive en Estados Unidos y que ha sido alumno de Grifero, que es un importantísimo... Mira, sí, por supuesto. Sí, y él trabaja con el cuerpo. Entonces había tenido como ciertas experiencias anteriores de taller, de dramaturgización. Tenía, digamos, como te decía, la clave de la diatriba. Entonces creo que eso me liberó un poco del miedo. ¿Y sabes qué me pasa? Que yo como personalidad siempre creo que uno tiene que lanzarse a lo que tiene miedo. Esto lo aprendí en la playa, en Concón, cuando era chica, que yo veraneaba ahí, y nos lanzábamos a los tumbos.
Y yo sabía los tumbos, estas olas que son como Ya, redondas así. sí, perfecto. Ya, entonces sabíamos, porque me metía con mis primos, con mis ¿Para capearla hermanos. así? Sí, para capearla. Ya. Entonces, si uno se resistía a la ola te caía encima en la cabeza y te revolcaba. Pero si uno se entregaba al miedo y se ¿La atraviesa? acercaba a la ola Sí. y la atravesaba, se daba Sí. cuenta que era solo agua. Bueno. Entonces, yo siempre, como que eso fue un aprendizaje en mi infancia. Entonces, yo a lo que le tengo miedo me lanzo porque sé que es solo agua, que hay que atravesar el miedo. Entonces, la escritura me pasa un poco eso, que digo, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que el texto no salga, que el texto nazca muerto, por así decir. Una corajuda, Lina Meruane, me encanta. Y ya que estamos hablando de coraje, y sobre todo también de tus libros, donde he puesto Palestina en el centro, y no solo en relación a esta última catástrofe, digámoslo, genocidio, quiero preguntarte cómo ha sido a ti también, como autora, ser una voz importante en el contexto nacional para poner a Palestina y todos sus dolores y todas sus injusticias en el centro. Y para quienes nos están solamente escuchando, les voy a comentar que Lina Meruane viene hoy con un Beatle precioso, original de diseño, que me gustaría que describieras, que justamente tiene los colores de la bandera de Palestina, los colores de Palestina. Sí. Bueno, primero que nada, claro, ahora estamos cambiando de tono Sí. radicalmente porque venimos de un tono muy feliz y el tema palestino es un tema realmente atroz, trágico, dolorosísimo e indignante. Yo no soy la única voz chilena, quiero decir que hay toda una comunidad que está escribiendo. Hay un libro muy reciente de Yasna Musa, que se llama Palestina Infinita. Ella está contribuyendo a ese pensamiento. Está, por supuesto, ya de mucho, mucho tiempo atrás, Farideh Serán, que ha venido levantando esa bandera. Luego hay una serie de autores, pensadores, críticos, como Rodrigo Carmi. Me voy a olvidar de mucha gente, ¿no? Pero digamos que quiero mencionar que no es que yo tenga... De las raíces está Isabel Babún, con Ummi, por ejemplo. Exacto, así que hay, claro, porque nosotros tenemos una gran comunidad, la comunidad palestina más grande fuera de Oriente Medio. Exacto. Entonces, soy una voz acompañada, somos un coro. Pero es verdad que yo en este tiempo no he podido sino que hablar de ese libro, que es Palestina en pedazos, además de otro libro que tengo que es Palestina, por ejemplo. Estoy a punto de publicar un libro con la gran editora Gladys González de Libros del Cardo, que se va a llamar Matarlo Todo, precisamente por el genocidio. Entonces yo esa causa la asumí muy joven, hace ya muchos años. Es algo que he estudiado, pensado, masticado. He estado en Palestina varias veces. Y entonces, en el momento de la presentación de la obra, yo quería que no se perdiera el hecho de que estamos en un genocidio, que es el momento más atroz de nuestra generación, ¿no? Un hecho atroz que no pensábamos que se podía repetir. Yo no pensaba que se podía repetir algo tan atroz, por más que ese genocidio empieza a ocurrir con la fundación misma de Israel como proyecto sionista, proyecto expansionista, proyecto colonial. Entonces, para la presentación del libro, le pedí a una querida amiga diseñadora, que yo, digamos, me gusta mucho su ropa, que es Catalina Paz. Ella estaba con una colección de Beatles y yo le dije, mira, por favor, hazme un Beatle que tenga los colores de la bandera palestina. Entonces, este Beatle tiene el cuello rojo, la espalda roja, el pecho es negro, uno de los brazos es blanco y el otro es verde, que son los colores de la bandera palestina. Y entonces ella lo hizo a toda velocidad y yo en la presentación, que fue con Nona Fernández, la presentación de Esa Cosa Animal, por supuesto que Nona me preguntó sobre el tema de escribir sobre niños, sobre hijos, en el momento en que se está asesinando a la generación más joven de palestinos, ¿no? Sí. En el momento en que se está cometiendo un genocidio, que es un infanticidio, y ya no solo por bombas y disparos, digamos, por hambruna también. Sí, disparos a partes del cuerpo, digamos, elegidas cada día distintas, sino que también la hambruna. Y la hambruna significa que los niños que sobrevivan a este momento se quedan con un daño, no solamente un trauma, sino que con un daño cognitivo por falta de alimentación. Entonces, claro, es muy violento estar hablando de esos hijos de la obra de teatro al mismo tiempo que estar pensando en el infanticidio que está cometiendo Israel. ¿Y cómo logras mantenerte en un cierto equilibrio interno también con estos contrapuntos, ¿no?
Y cuando vemos que la comunidad internacional, Lina, no hace nada, por muchas voces que incluso se levanten, o de la misma incluso ONU, y vemos adultos o gente que uno diría, por el cargo que ostentan y por un masculino también generacional, verlos quebrados por el horror que han podido presenciar ahí en terreno y ver toda esta matanza, esta masacre, y que no haya eco, como también esa impotencia, ¿no? A propósito de la angustia de lo que hablamos con este contrapunto de lo que sigue sucediendo ahí. Sí, es en efecto un sentimiento muy doloroso de impotencia y además de ver cómo han caído las máscaras y cómo los valores que supuestamente habíamos construido después del Holocausto judío se han demostrado que en realidad eran más bien una fachada discursiva y en la que a los palestinos se los sigue considerando no humanos. Esa fachada discursiva ha quedado realmente a la vista y es muy brutal, pero ante esa caída del discurso humanista, humanitario, yo creo que lo único que puede hacer es seguir escribiendo. Porque el trabajo literario es un trabajo micropolítico, es un trabajo que trabaja, digamos, un texto que trabaja de uno a uno. Yo escribo, tú lees. Y a lo mejor tú lees y tú pasas el libro o dices. Entonces eso también genera un sentido de comunidad y de humanidad. Yo creo que lo que importa en este momento, más allá de lo que no podamos hacer y ese sentimiento de impotencia tan brutal, es que tenemos que seguir ubicándonos en el lugar de los valores humanos y tenemos que seguir hablando del genocidio. Este no es el momento del miedo y este no es el momento del silencio. Las cosas terminarán por caer en su lugar. Estamos intentando que eso sea así. Pero mientras tanto no podemos caer en el cinismo y en la indiferencia. Tenemos que continuar siendo humanos. Y ese continuar siendo humanos consiste en pensar en la vida humana de esos palestinos que están siendo masacrados. No puedo decir más que eso, y ese es mi único empeño en la actualidad. Entonces trato de hacer eso y al mismo tiempo intento no caer en la angustia más atroz, porque siento que necesito estar como fuerte para poder sostener este discurso y sostener esta reflexión. ¿Tienes familia allá? Tengo familia en Cisjordania. Ah, en Cisjordania. Sí, tengo familia en Cisjordania. No tengo familia en Gaza y nunca estuve en Gaza porque Gaza está sitiada, está cercada desde el 2006. Entonces yo la primera vez que fui fue el 2012, ya no se podía entrar. Y lo intenté, pero no pude. Entonces no conozco la realidad, digamos, en terreno, pero no es tan difícil imaginársela. Y ahora que hemos tenido tanta imagen de Gaza, es mucho más fácil imaginársela cómo era y cómo es ahora, que está en el suelo. Hay imágenes donde muestran el contraste de una ciudad o el enclave, como le llaman, precioso, y luego es realmente el infierno. Sí. ¿Cuándo vas a sacar, Lina Meruane, tu libro por Libros del Cardo? En octubre. Lo acabo de entregar. Lo que pasa es que ese libro en realidad es una compilación de cosas que he venido escribiendo. El primer texto que escribí fue un texto que salió en el diario El País, una columna que realmente apareció 10 días después del ataque de Hamás al sur de Israel. En octubre de 2023. Sí, el 18 de octubre, de hecho. ¿Salió tu artículo? Sí, escrito 4 días antes, digamos. Y yo ya decía ahí que esto, más allá de lo humanitario, es un proyecto de expansión colonial, un antiguo sueño de Israel de expandirse y de tomar toda la tierra, desde el río hasta el mar, como dice el discurso también palestino. O sea, porque también ese discurso, ese lema compite. Y ahí, entonces ahí empecé a escribir. Entonces tengo textos de todo tipo, desde prólogos de libros, como el prólogo al libro de Rodrigo Carmi o el prólogo a un libro realmente impactante que es Víctimas Perfectas, de Mohamed El Kurt, que no está traducido todavía al castellano, pero se va a traducir al brasileño y ahí me pidieron un prólogo. Entonces son desde textos como un poco más sesudos, por así decir, hasta textos más performáticos y cuentos. Entonces hay un poco de todo, pero creo que voy como rastreando diferentes momentos de este genocidio, de esta intensificación del genocidio, y los problemas que van apareciendo y las cosas en las que yo voy pensando y las maneras en las que las voy escribiendo.
Lina, ¿tú estás viviendo en México? ¿Vienes de vuelta de México? No, ¿En qué estás? acabo de estar Ya. en una feria literaria en México. Estabas ya, Sí, perfecto. estaba en un festival. Ya, pero Ahí. estáis de vuelta ya acá de frentón. Bueno, el de frentón es la parte más difícil de tu pregunta, porque ¿Por qué? de frentón no estoy en ningún lado. Ya. Estoy pasando temporadas largas en Chile, estoy pasando temporaditas en España. Mi compañero es español, mi compañero de vida, desde hace más de 25 años, y yo tengo un trabajo semestral de un semestre al año en Nueva York. Ah, wow. Entonces estoy realmente en 3 puntos, 3 continentes, un poco 3 teléfonos, 3 cabezas. Wow, increíble. Sí. Bueno, ojalá podamos tenerte acá cuando tengas el libro. ¿Cuál era el nombre? Matarlo todo. Matarlo todo. Escritos durante el genocidio. Vamos a estar muy atentos. Lina Meruane, luego de Esa cosa animal, y estuvimos hablando ahí de Palestina respecto a todos tus libros y por supuesto también tu voz ahí junto a otros escritores o ensayistas o cientistas políticos, qué sé yo. Y eso que podríamos, esa cosa animal, a propósito del título, de esa cosa, ahí sería bestial mucho más que animal. Sí. Sí, porque pobres animales, los Exacto, animales no matan por diversión. No, absolutamente. Muchas gracias por habernos acompañado, Lina Meruane, acá en Frecuencia Literaria. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a nuestra querida editorial Alquimia, que nos trajo Esa cosa animal, una joya de libro. Es lo más entretenido que hay. Yo no me canso de decirlo. Vaya que me reí. Gracias, Lina. Muchas gracias. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre, sin pretexto. Chao.